Buenas tardes a todos. Es un honor y un gran gusto que el doctor Giannicelli esté con nosotros para esta conferencia en un año tan especial como es el año belgraniano, en el bicentenario de la muerte del prócer y a 250 años de su nacimiento, de un hombre clave para la constitución de la independencia y la nación argentina. El doctor Giannicelli es miembro de número del Instituto Nacional Belgraniano y es actual presidente del Instituto Belgraniano de Tucumán. Es autor de Días de novela, Vísperas, Días y Ecos de la Batalla de Tucumán y un conferencista muy importante a quien le agradecemos nuevamente su presencia y la disertación sobre el tema la amistad entre los generales San Martín y Belgrano. Todo suyo, doctor, cuando usted quiera. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo a todos los amigos que están acompañándonos en esta tarde. Disculpen la demora. Nos estamos amigando con esta tecnología. Así que vamos a tratar de recordar un poco esta particular amistad de dos personajes centrales de nuestra historia argentina, de nuestra historia fundacional, como es el caso de la amistad que tuvieron el general José de San Martín y el general Manuel Belgrano. Son dos personajes muy interesantes analizarlos y la relación entre ellos también, porque nos sirve para comprender los distintos proyectos, las distintas visiones y los distintos roles que han cumplido y que han desplegado estos hombres que nos han dado la nacionalidad y que han fundado el nuevo orden de la América hispana posterior a la independencia. Son dos personajes que tienen orígenes absolutamente distintos y esto los va a definir también. Manuel Belgrano es hijo de un importante comerciante de Buenos Aires, como saben ustedes, uno de los más importantes y más ricos de Buenos Aires, y es un hombre que se ha formado en Salamanca, una de las universidades más prestigiosas del mundo, y ha estado particularmente en su tiempo de estudio en Salamanca, contemporáneamente mientras se desarrollaba el proceso de la Revolución Francesa. Él llega en 1786 a España a estudiar la carrera de Derecho, donde se va a recibir posteriormente. Aquí es importante señalar que Belgrano nace en 1770 y San Martín en 1778. Es decir, había una diferencia de 8 años entre la edad de estos dos próceres. Y esto es importante porque esto les marca la adolescencia a ambos. Mientras Belgrano, en esta fecha cuando se están sucediendo en 1789 los acontecimientos de la Revolución Francesa, es un estudiante que está pronto a recibirse ya en Salamanca, San Martín, en ese momento, ya a los 13 años, está peleando en el ejército de España, y ya es un soldado. A los 13 años es un cadete que está en el frente de batalla. Y así arranca la vida de estos dos hombres. Uno, casi desde su niñez, en las armas, el caso de San Martín, y otro, el intelectual, formándose en uno de los centros de las usinas más importantes que había en ese momento en Europa, como era la Universidad de Salamanca. Manuel Belgrano va a concluir sus estudios y en 1794 viene como funcionario del gobierno español a ocupar el cargo de secretario a perpetuidad del consulado que se había creado en Buenos Aires. El rol de Belgrano ahí es un rol íntimamente vinculado a la planificación económica, y todo su pensamiento y su modelo económico está prácticamente plasmado en aquellas memorias que él rendía anualmente en los meses de junio
al consulado, donde habla del proyecto económico que él proponía para aquellas tierras. Mientras tanto, San Martín iba haciendo una carrera militar en las armas de España. Va a tener combates en el norte de África, va a luchar contra las tropas de Napoleón en la invasión que hace Napoleón a España posteriormente, y lo vamos a encontrar en los campos de batalla que se van generando entre España y Francia, cuando la primera enfrentamiento en la Guerra de la Constitución de 1790, y todo el proceso a lo largo de esta puja que va sucediendo en estos 20 años que van de 1790 hasta 1808 entre España y Francia. Finalmente, ustedes recuerdan, en 1808 Napoleón Bonaparte invade España y entonces San Martín va a pelear en defensa de España en lo que se conoce como la Guerra de la Independencia. Ahí en esa Guerra de la Independencia es una guerra que la hace el ejército español junto con los portugueses y con el protagonismo de las fuerzas inglesas que se suman enfrentándose en esta guerra de Inglaterra contra Napoleón y los españoles tratando y procurando obtener la libertad que habían perdido con la invasión napoleónica. Ahí hay un escenario en Europa. Cuando llega 1810, 1811, muchos creen ya que España tiene la suerte echada y que muy poco o muy poca esperanza tiene España en estas posibilidades, en esta guerra. Hay toda una crisis que se produce y no es el problema de la desaparición de España la que lo va a llevar a San Martín a dejar las fuerzas españolas, pasar a retiro y luego venir a América a luchar por la independencia, sino que lo que interpretan en ese momento es que lo que efectivamente había sucedido, como consecuencia de la guerra de Inglaterra con Napoleón, con Francia, se había producido un nuevo orden en el mundo. Ese orden implicaba en el Imperio Español, lisa y llanamente, la caída de este y un proceso independentista que se había iniciado ya a partir de 1809, 1810, en lo que fueron las colonias americanas. Este oficial, que había nacido en Yapeyú, hijo de funcionarios españoles, su papá, don José de San Martín, fue un hombre que perteneció toda su vida al servicio de la corona española y que vino a cumplir una misión en Yapeyú, donde nació San Martín, y luego, cumplida esa misión, cuando tenía escasos 4 o 5 años San Martín, retornó a España, donde él hizo toda su niñez y donde se incorporó, como he dicho ya, a los 13 años a las milicias españolas. Concretamente, San Martín es hijo de una familia de funcionarios españoles, nacido accidentalmente en América, pero va vinculándose a lo largo de todo ese proceso que es su carrera de armas, y particularmente en el tiempo de la Guerra de la Independencia, con otros oficiales de origen americano que también están peleando en aquella Guerra de la Independencia que libra España. Allí se produce un encuentro de los americanos que se había generado a su vez en otra usina que había sido Miranda, Francisco Miranda, el general venezolano, que empieza a nuclear a todos los oficiales de origen americano a los efectos de motorizar una estructura donde estos oficiales que habían hecho carrera y que estaban formados puedan ser sumados al proceso independentista de estas colonias que estaban prácticamente con sus fuerzas desorganizadas y no eran nada más que fuerzas populares, milicias,
con muy poco entrenamiento y con falta notable de cuadros militares para poder organizar lo que iba a ser la guerra de independencia. Bueno, San Martín ahí va a hacer una evolución en todos sus pensamientos, su formación, y va a adherir a este nuevo proceso que se está desarrollando en América hispana, que ha estallado como una granada porque la caída de la corona a manos de Bonaparte había generado todo el proceso de ebullición de juntas que se habían, como focos, habían ido declarándose rebeldes a las autoridades españolas y luego se levantan también contra las autoridades coloniales de la España que venía a restaurar, luego de la caída de Napoleón, el sistema colonial. Es decir, San Martín desde afuera, desde España y por el vínculo con los otros americanos que hay, se va introduciendo en la vida política de las colonias americanas. Manuel Belgrano viene haciendo, mientras esto sucede allá en España, su ciclo de ir mutando, cambiando su óptica. Él, cuando había llegado en 1794, tenía un modelo que uno lo aprecia muy claramente en las memorias que él hace en el consulado. El modelo de él era la colonia próspera para un imperio que debía ser de progreso y de crecimiento. Y entonces él proponía en la siguiente ecuación: si el imperio, si la metrópoli tenía colonias prósperas que crecían, pues entonces era posible planificar en conjunto un proyecto de crecimiento y de progreso. Este es el primer planteo que tiene Belgrano, la primera visión que tiene. Esta la apreciamos muy claramente, vuelvo a repetirle, en todas las memorias. En las memorias propone desarrollos económicos, propone escuelas para elevar el nivel de información de la población de Buenos Aires. Acuérdense ustedes la escuela de matemáticas, de dibujo, la idea de organizar astilleros para poder fabricar barcos que permitan transportar la producción. Todos estos son proyectos que él lo está haciendo mientras es un funcionario de la corona. Estos proyectos se desarrollan a partir de 1798, 1800, hasta que en 1804, por orden del rey Carlos IV, deben cerrar las escuelas que había fundado en Buenos Aires porque no había en ese momento recursos para gastar en dispendios y en cuestiones que no sean importantes. Esta definición con la que le cierran y justifican el cierre de aquellas escuelas, interpreto yo y creo, porque ahí cambia totalmente la tónica de Belgrano, es la que hace que él se convenza de que el camino de la colonia próspera es imposible. Y desde ese día, en 1804, 1805, y eso lo vamos a apreciar en los escritos que va a ir haciendo después, en las cartas que va a ir intercambiando, comienza a divorciarse, digamos, del modelo aquel del imperio con colonias prósperas y comienza a pensar en la única posibilidad de progreso a través de la independencia y de la separación de España. Ese proceso también tiene una transición. Primero, toma la idea del replanteo total de lo que era el Imperio Español y de la división de ese imperio en varios reinos, inclusive pactando con los Borbones, donde el modelo sería crear un reino donde cada virreinato se convertiría en un reino independiente. Ese reino tendría por rey un Borbón, y de esa manera la familia de los Borbones quedaba conservando el poder de todo el imperio, pero con
la posibilidad de que cada uno de estos territorios que componían estas unidades, que eran los virreinatos, fuesen independientes, tuviesen un gobierno propio y un monarca propio. En ese tema está cuando se produce la crisis del año 8, en que invade Napoleón, lo captura y lo pone en prisionero a Fernando VII, que había asumido después del motín de Aranjuez el reino de España, desplazándolo a su padre, a Carlos IV. Obviamente no acepta el nuevo rey que imponía Bonaparte, que era su hermano José Bonaparte, y ahí profundiza y él ve en ese momento como la gran oportunidad de poner en marcha este proyecto del reino independiente de España con cabecera en el Río de la Plata. Ese reino primero, y dentro de esa estrategia que había diseñado, que habían concebido, del rey Borbón, recuerden ustedes que le ofrece a Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, que se encontraba en Brasil, porque estaba casada con Pedro de Portugal. Ahí hay una serie de cabildeos, de idas y vueltas, de especulaciones que se han dado dentro de la casa de los Borbones, porque en un principio todo hace parecer como que Carlota Joaquina estaba dispuesta a asumir la monarquía de este nuevo reino, todo eso dentro de un conflicto que no se termina de resolver nunca. Hay también un planteo de Inglaterra que detiene el avance de ese proyecto porque está involucrada en la independencia de España, pero está pactando con los Borbones también en España. Y mientras eso está sucediendo en el concierto internacional, Belgrano y todo el grupo de lo que van a ser las cabezas de esta revolución, Pueyrredón, Peña, Castelli, Paso, van a su vez avanzando en la idea de generar un polo de poder propio. Y tal es así que, a pesar de que estaban todos los funcionarios y los virreyes españoles, primero Liniers y luego Cisneros, no obstante eso seguían en comunicación con Carlota y seguían en el planteo de generar un gobierno autónomo y dentro de ese modelo vuelvo a repetirle, de generar el reino independiente. Esto tampoco avanza, no se resuelve, hay una serie de intercambios, de aproximaciones, de desentendimientos, de interferencias que hace también Bonaparte, es decir, las complicaciones propias de eso que no se resolvía en Europa, y mientras tanto eso sucede, se va generando la conciencia de los americanos de que podían generar, al igual que estaba sucediendo en España, que frente a la caída de Fernando VII, cada región se declaraba autónoma y trataba de generar su propia gobierno, que confluyen después en la Junta Grande, después en el Consejo de Regencia en España, que a su vez deben recordar también que ya en 1809 se hace la convocatoria de las Cortes de Cádiz, donde en 1810 comienzan las deliberaciones, para que en 1812 dicten una constitución liberal con una monarquía parlamentaria o temperada, como se decía en aquel momento, encabezada por Fernando VII, que era una reivindicación nacional de España, pero estos liberales seguían siendo colonialistas. El modelo de la Constitución de Cádiz era una monarquía parlamentaria para España, pero con las colonias, con algún mejoramiento en su estatus, pero colonia siempre, dentro de este marco constitucional. Eso tampoco satisface ya las expectativas de los americanos y particularmente del grupo más radicalizado en eso, al que pertenece Belgrano. Y
Y entonces van a venir los acontecimientos, ustedes recuerdan, de 1810, la deposición del virrey que no tiene legitimidad, y ya con la revolución y la junta se pone en marcha un proceso realmente orientado a la independencia y separación de estas tierras. Esto no solamente ha pasado en Buenos Aires, esto va a pasar en lo que es el Reino de Granada, en Venezuela y la Gran Colombia, lo van a tener en el levantamiento en Chile, esto va a producirse, o no olviden, el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, en el Alto Perú. Es decir, la América comienza a entrar en ebullición y empiezan las distintas alternativas. Por supuesto que todo esto es un proceso político largo que va a concluir después en la Declaración de la Independencia y las guerras correspondientes de independencia. Este Belgrano aparece ya aquí en 1810 como uno de los líderes de esa revolución, integrando la Junta. Recuerdan ya la campaña del Paraguay, ¿no es cierto? Todo este proceso que hace, y ya va profundizando esta teoría, esta idea, este proyecto del país independiente. Sigue con el modelo monárquico dentro de este esquema independiente de España. Ya descartan totalmente la posibilidad de la vuelta, aún que regrese Fernando VII, de la vuelta al imperio español anterior a 1808, y se hace cargo del ejército. Primero va a Paraguay, en la campaña del Paraguay, donde ya en el camino va tomando determinaciones que son muy radicalizadas y muy claras en ir cambiando y modificando totalmente el estado de cosas. Recuerden ustedes cuando va a Paraguay y al llegar a las misiones dicta el reglamento para los naturales de las misiones, donde hay dos definiciones que son muy claras. Una, que es que declara a los indios ciudadanos en igualdad de derechos y condición que los españoles americanos y que los españoles europeos. Es decir, le da carta de ciudadanía y de igualdad. A su vez, esto significaba alzarse contra las disposiciones borbónicas que se habían establecido, recuerden ustedes, en la época de Carlos III, cuando habían expulsado a los jesuitas, y reivindica ahí, precisamente, en las misiones de Paraguay, la igualdad de los indios, y está reivindicando lo que había sido el viejo proyecto jesuita en las misiones, que había concluido en la expulsión que habían ordenado, en acuerdo, el rey de España, Carlos III, y el rey de Portugal. Ese reglamento, más allá de la reivindicación de los pueblos naturales, de los originarios, como está denominado, en realidad es un acto de soberanía que estaba haciendo, legislando y dando el carácter de ciudadanía a quienes habían tenido un carácter de casta excluida en el sistema organizativo, político y social de España. Hasta que lo vamos a encontrar al Belgrano en Rosario, en 1812, con un triunvirato que surge después de toda aquella complicación de la Junta Grande, del enfrentamiento de Interior con la decisión de Buenos Aires. Y ese triunvirato que surge ahí es un triunvirato timorato, que está con mucha expectativa acerca del resultado que se va a producir en Cádiz con la constitución esta que acabamos de referirnos, y están manejando negociaciones con los funcionarios de España y de Carlota, expectantes para ver cómo concluye ese proceso de la independencia española, de Francia, que ya se ve como irreversible, digamos, la derrota de Napoleón. Y entonces están pensando, entre ellos Rivadavia,
que es posible, a la caída de Bonaparte y la restauración de España, una negociación en mejores condiciones. Manuel Belgrano ya no quiere esa negociación, y no solamente Belgrano, sino todo un grupo fundado en Castelli, en Moreno, todo ese grupo se habían posicionado ya en términos mucho más drásticos, y de ahí que lo conocemos a ese grupo como el grupo de los jacobinos de la Revolución. Porque mientras tanto decían que conservaban el nombre de Fernando VII, por otra parte, tomaban ya decisiones muy radicalizadas, muy drásticas, frente a lo que podía ser la restauración. Belgrano le exige al triunvirato que tome definiciones, el triunvirato no define, y ustedes recuerden que a principios de febrero de 1813 le manda una nota, él está en Rosario, está instalando unas baterías, está comandando una unidad militar, ya lo tenemos a Belgrano al frente de una unidad militar definitivamente asumiendo su rol militar, y este militar le manda una nota al triunvirato, al ministro de Guerra, Bernardino Rivadavia, diciéndole que se toma la licencia de exigirle que autorice y cree el distintivo de la escarapela, a los efectos de que las tropas de la revolución se distingan claramente de las tropas del poder realista. Esto es impropio de un militar. ¿A dónde se ha visto que un militar, jefe de una unidad militar, se dirija al ministro de Guerra diciéndole que el gobierno debe crear la escarapela? La escarapela es un acto político, definitivo. Bueno, Belgrano lo hace. Pero como está al mando de 2.500 efectivos, Rivadavia teme qué es lo que puede hacer Belgrano y crea la escarapela. A la semana de que le llega esta intimación que le hace Belgrano, dice que el triunvirato ha resuelto la creación de la escarapela, que será blanca y azul celeste. Belgrano, ante esta debilidad del triunvirato, da una vuelta más de rosca. Y el día 26 de febrero, el 27 de febrero, ustedes deben acordarse, crea la bandera. Pero esta no le avisa al triunvirato, no le pide al triunvirato que cree la bandera, sino que él, por motu propio, forma la tropa, hace izar la bandera, y después de izada la bandera le manda la comunicación al triunvirato diciéndole que, necesitando enarbolar bandera y no teniéndola, creaba una bandera que había hecho, y había creado una bandera blanca y celeste, igual, eso sí, igual que la escarapela. ¿Qué clase de militar era este que había creado la escarapela y después, sin consultarlo al gobierno, había creado la bandera? Obviamente ya estamos frente a un Belgrano que está lanzado definitivamente en el proceso revolucionario. Mientras esto está sucediendo, Rivadavia, que tiene su gobierno, porque es real, digo Rivadavia el nombre del triunvirato, porque el que gobernó ese triunvirato fue Rivadavia, el que finalmente terminó decidiendo, y era el factotum de toda la operación del primer triunvirato, comienza a sufrir las presiones de otros grupos que también le están exigiendo definiciones. En ese momento, en marzo, llegan a Buenos Aires unos oficiales que vienen de Londres, todos ellos americanos, que habían prestado servicio en las armas españolas. Un tal José de San Martín, Zapiola, Carlos María de Alvear, entre otros, von Holmberg y otros más que vienen en aquella viaje. Estos oficiales vienen todos de Londres, se habían nucleado en Cádiz, en lo que fue una logia masónica que se organizó a instancia y en virtud de los contactos que allá habían hecho con la oficialidad inglesa. Ustedes saben que el comandante del ejército aliado
español inglés que luchaba contra Bonaparte fue el duque de Wellington, inglés por supuesto, y en ese grupo de oficiales y en ese grupo fue el contacto que comenzó y que introdujo a estos oficiales en esta organización. Conformaron lo que se dio en llamar la Logia de los Caballeros Racionales. Esa logia dependía de Londres, de allí pasaron a Londres y ya vienen conjurados y con la misión de sumarse al proceso político independentista que se estaba desarrollando en las viejas colonias españolas. Y San Martín es todo un personaje. Es un conspirador nato. Fíjense que cuando pide la baja en el ejército español, dice que necesita la baja porque debe trasladarse a América, a Lima, por razones particulares de atender unos negocios privados ahí. Obviamente, en ese momento San Martín de Lima solamente tenía las noticias que puede haber leído en algún mapa y en alguna historia. No tenía ningún vínculo, ni tuvo nunca un vínculo hasta que no fue la campaña continental sobre Perú. Con lo que el argumento que tenía que ir a Lima era absolutamente falso. Lo real y cierto es que obtiene esa baja, obtiene el permiso incluso, y pasa a Londres. En Londres se juntan los caballeros racionales y conforman, dentro del grupo de los americanos que iban a venir con misiones específicas, ya de involucrarse y participar en todos los procesos independentistas, en lo que se dio en llamar la Logia Lautaro y que se conoció ese grupo como los lautarinos. Lautaro es un nombre de un cacique araucano, chileno, que se levantó contra los españoles, y ellos ponen ese nombre en reivindicación de esa identidad americana que tenían todos, y de reivindicación también de la independencia y emancipación de los americanos, y sobre todo, identificándose como reivindicadores de los pueblos que habían estado sometidos por España. Bueno, San Martín llega con la instancia de un gran influyente que era Carlos María de Alvear, y así se introduce en la política del Río de la Plata con la designación de teniente coronel para que organice un regimiento de soldados de caballería, el famoso regimiento de granaderos a caballo. San Martín es el primer realmente hablando con propiedad, militar con formación militar de academia y de experiencia de guerra. Hay que decirlo, porque esto señala con claridad de quién estamos hablando, que en el legajo de servicios en las Fuerzas Armadas Españolas, San Martín nunca jamás tuvo ascensos por antigüedad. Todos los ascensos que tuvo en su carrera militar fueron en actos de servicio y de combate y siempre en el frente de operaciones. Va a decir que estamos frente a un militar que desde 1813, desde los 13 años que se incorporó como cadete en el regimiento de Murcia, hasta su retiro o baja en las Fuerzas Armadas Españolas, había estado en frente de operaciones y en operaciones de guerra. De modo que, si uno ve además el legajo de Orán, cuando tenía 14 años como cadete, hasta la batalla de Bailén, Victoria y toda una serie de episodios de frente de operaciones, uno se da cuenta, digamos, de la experiencia que este hombre tiene. Además, había sido miembro del Estado Mayor de Coupigny, de Solano, de generales de alta calificación y de alto mando en las Fuerzas Armadas. Bueno, comienza su despliegue profesional, que todos conocemos, en
en Palermo, donde está formando el regimiento granadero. Y ahí vienen las comunicaciones y las referencias recíprocas que empiezan a tener Manuel Belgrano y San Martín. Belgrano, cuando San Martín llega a Buenos Aires, ya tiene un nuevo destino, Rosario. De Rosario, que estaba cuando creó la bandera, le habían asignado el destino de hacerse cargo del Ejército del Norte en Jujuy. Aquí viene un hecho importante. Y esto lo disimula bastante Bartolomé Mitre en la biografía de Belgrano. Belgrano, cuando lo trasladaron de Rosario a Jujuy, a que se haga cargo del Ejército del Norte, no fue porque lo jerarquizaron o lo mandaron porque estaba convencido que lo necesitaban ir a Belgrano. Rivadavia lo mandó con la absoluta y deliberada intención de que vaya y se pierda en el norte. Sacaba la unidad militar que tenía 200, 300 kilómetros de Buenos Aires, que era la que le preocupaba a Rivadavia, y después de la creación de la bandera, a los 4 días que había creado la bandera, le ordena que se vaya a Jujuy. El destino de Jujuy que le había dado Rivadavia a Belgrano no era otra cosa que mandarlo a morir y a que desaparezca frente a una fuerza que estaba totalmente derrotada, venía de la derrota de Huaki, un ejército mal armado al que no se había sido reforzado ni se le había dado ningún recurso posteriormente a esa derrota, un ejército que contaba con 900 efectivos, de los cuales muchos estaban sin armas, otros todavía sufrían las heridas. Realmente era un ejército prácticamente fantasma, totalmente diezmado. Y el objetivo de Rivadavia era eso, que se pierda Belgrano. Y antes que se vaya le había dado la orden, carta seguida a la designación en Jujuy, de que inmediatamente baje esa bandera que había creado bajo apercibimiento de sancionarlo y que la haga desaparecer. Belgrano pasa al norte, pero sigue rebelde. Belgrano tomó perfecto recibo de qué ha significado este traslado al norte. Y cuando llega a Jujuy, en mayo, saca esa bandera que le ordenó que guarde, la saca la bandera y produce este hecho político del día 25 de mayo, que convoca a toda la población de Jujuy a festejar la fiesta maya, el segundo aniversario de la revolución, y con el padre Gorriti bendicen la bandera y la presentan, e incluso muchos afirman que la hace jurar ante la tropa en la plaza de Jujuy y presenta la bandera como el nuevo pabellón bendecido en gran ceremonia popular. Después de eso le escribe a Rivadavia que viendo la gente tan decaída y tan agobiada por esta derrota que había sufrido las armas, lo demás, él estaba motivando y levantando los espíritus para poner de pie a toda la población en esta marcha revolucionaria. Y le dice que ha hecho bendecir la bandera y le cuenta a Rivadavia y le manda el detalle de todas las cosas que había producido con la gente y el entusiasmo que había tenido la gente. Además, Rivadavia, indignado, porque en marzo le había dicho que guarde esa bandera y que no la haga aparecer y que no exista más, le manda una nota diciéndole a Belgrano que inmediatamente haga desaparecer esa bandera y que lo hacía responsable de todas las consecuencias y que iba a ser procesado, bla, 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 bla. Entonces Belgrano le escribe a Rivadavia diciendo, pero ¿por qué me dice esto si yo no recibí ninguna orden? La verdad que la orden que usted dice, yo no la he recibido porque como usted me ha dado la orden en que yo venga inmediatamente después de crear la bandera, venga acá al norte a hacerme cargo, yo he salido inmediatamente y no he recibido la orden suya de que tenía que guardar la bandera. Y bueno, yo he seguido con la bandera que había creado, que yo le había comunicado allá, y he hecho todo esto, pero bueno, dice, no se enoje conmigo, dice, ha sido algo que ha sido involuntario, yo no quería desobedecer, y no piense usted mal de mí, porque lo gasta, lo carga. Le dice, no piense usted, Rivadavia, mal de mí.
yo simplemente soy lento de entendedera, esto es todo lo que ha pasado. A todo esto se había creado una bandera, la había hecho circular desde Rosario hasta el norte, la había hecho bendecida, había presentado bandera ante el ejército, etc. Pero cumple la orden y guarda la bandera. Tras cartón de esto, recibe la orden del retroceso. Y ustedes conocen de nuevo. Y vuelve a hacer, y le dicen que vaya hasta Córdoba. Y vuelve a desobedecer. Llega a Tucumán, se encuentra con Bernabé Arao y produce el fenómeno central de acantonarse en Tucumán, plantarle cara al ejército realista que venía llamando de Tristán y obtener el triunfo del 24 de septiembre, que tiene un valor político enorme, porque a ese entonces las fuerzas de todo el proceso revolucionario venían prácticamente siendo sofocadas y derrotadas en todos los frentes a lo largo de toda la América. Y este triunfo de Tucumán produce un sacudón, porque es un triunfo contundente, realmente lo derrotan a un ejército de 3.600 efectivos, bien armados, perfectamente pertrechados. Y entonces de pronto retoman el entusiasmo y de nuevo el sueño de que podían contra las fuerzas realistas. Y entonces se vuelve a motivar la resolución. Y aquí es muy interesante esto. Y estoy marcando este punto con Rivadavia, porque Rivadavia también va a tener muy mala relación con San Martín. Rivadavia, y esto también habla del oportunismo político, Rivadavia, cuando Belgrano le comunica a mediados de septiembre que ha resuelto quedarse en Tucumán y dar batalla porque no va a retroceder hasta Córdoba, Rivadavia le manda una carta a Belgrano diciéndole que le ordenaba que se repliegue a Córdoba y que no le interesaba que no dé ninguna batalla y que no se plante al enemigo. Y que además, si le llegaba a desobedecer esta vez, incluso ganando la batalla y teniendo suerte, lo mismo lo iba a procesar por desobediencia al gobierno. Bueno, obviamente Belgrano ha hecho lo que ha hecho. El 24 de septiembre en Tucumán plantó cara, dio la batalla y dio el triunfo. Y le escribió el día 26 a Rivadavia diciendo: señor, la patria puede gloriarse, hemos obtenido una victoria total. Y le informa en parte de la batalla. Y Rivadavia, que lo había 7 días antes, 10 días antes, amenazado con procesos y demás, su gobierno está tambaleando, se está cayéndose cuando recibe la noticia de que Belgrano ha triunfado. Por supuesto que la anuncia en Buenos Aires a la noticia y la anuncia como triunfo propio. E incluso le manda a Belgrano una carta felicitándole, diciendo que este triunfo nuestro ha sido el producto de la unidad y del esfuerzo de todo. Simpática anécdota, digamos, del oportunismo, pero no le alcanza este oportunismo a Rivadavia, porque los lautarinos, de Alvear, San Martín, Zapiola, Posadas, han resuelto que el primer triunvirato no va más. Y el 8 de octubre se levantan, lo toman al triunvirato y establecen lo que es el segundo triunvirato. Este segundo triunvirato está conformado por hombres de la logia Lautaro y proindependentistas. Ese triunvirato convoca a la Asamblea del año 13 y todo lo que nosotros conocemos de ese proceso. En ese momento ya tomó contacto Belgrano con San Martín, que está preparando los granaderos en Palermo. Han hecho un intercambio epistolaar, se han presentado por carta. Y a posterior de esto, viene el 3 de febrero, el triunfo de San Martín en el combate de San Lorenzo. Belgrano manda carta felicitando cuando se entera.
y el 20 de febrero el triunfo de Belgrano en Salta. Estos dos triunfos motivan mucho más y todos los grupos revolucionarios independentistas entonces aceleran, se fortifican y presionan para avanzar más en este proceso y en esta guerra. Belgrano va a tener posteriormente el contraste de Vilcapugio y Ayohuma. A su vez, en ese momento se va a producir una crisis ya en la logia Lautaro, el enfrentamiento de San Martín y Alvear, y producto de ese enfrentamiento, Alvear hace que a San Martín lo designen, después de la derrota de Vilcapugio y Ayohuma de Belgrano, como jefe del Ejército del Norte, en relevo de Belgrano. Y ahí se intensifican las cartas entre Belgrano y San Martín. Belgrano que le pide a San Martín que acelere su llegada al norte, porque necesita reestructurar ese ejército, hasta que finalmente, a principios del año de 1814, se van a encontrar. El encuentro no es en Yatasto, no estuvieron nunca ahí ellos dos. Quien durmió en Yatasto de pasada a encontrarse con Belgrano fue San Martín. El encuentro de ellos fue cerca de las Juntas, más al norte. Y el primer encuentro fue el conocerse, bueno, el charlar, presentarse, tratarse, y fue por unas horas nada más, porque producto de ese encuentro, Belgrano estaba con un problema de fiebre que había contraído en esta campaña, entonces necesitaba quedarse y estaba esperando, por otra parte, que retroceda la retaguardia de su ejército a los efectos de después concentrar tropas en Tucumán. Entonces, después de ese encuentro breve ahí en Salta, San Martín retorna a Tucumán y comienza la reestructuración del ejército, y a los 15 días se suma Belgrano, que ya está acá en Tucumán. Y acá en Tucumán van a estar 40 días. Esta es la única vez que ellos han estado personalmente mano a mano, o silla a silla, como decía Manuel Belgrano. Hay un trabajo muy lindo del doctor Raúl Martínez Moreno, un historiador tucumano, que se llama Silla a Silla, y precisamente analiza el encuentro de San Martín y Belgrano en el mes de febrero, que es durante casi todo el mes de febrero y fines de marzo, que están ambos acá en Tucumán. Aquí nace una amistad entre ellos, que vamos a ver después cómo se manifiesta y cómo es clara la relación. Pero son dos personajes que tienen dos estrategias distintas. San Martín ya tiene la idea, cuando llega acá a Tucumán, del plan continental. Es un infantilismo, y esto va a ser un poco polémico, esto es una historia, pero debe ser comprendido en los verdaderos marcos y en las verdaderas circunstancias que esto sucede. Yo les he dicho a ustedes, cuando reseñó el periplo que ha hecho San Martín, desde España, que pide su retiro, hasta su llegada al Río de la Plata, que este plan de organización de este grupo de americanos, donde inclusive también está O'Higgins, que va a ir a Chile, es un plan que está auspiciado por Inglaterra. Pero esto, a ver, que quede claro, este grupo de americanos no son agentes ingleses, son americanos revolucionarios. Y ahora nos detengamos en qué es lo que estaba pasando en el mundo. En el mundo se caía a pedazos todo un orden. Primero, el antiguo régimen del absolutismo monárquico. Segundo, el auge de las ideas liberales. Se había producido esta revolución en Francia, pero a su vez también, no olviden ustedes que se había producido la revolución norteamericana 30 años antes, donde se había establecido una república liberal constitucional que estaba funcionando. Es decir, todo lo que había sido el concepto del viejo orden
del absolutismo monárquico se caía a pedazos, y por otra parte, en la confrontación de las dos potencias que habían surgido a principios del siglo XIX, que eran Inglaterra y Francia, se terminan digiriendo el imperio español y también el portugués, porque Portugal va a operar a partir de ahí como una suerte de segunda marca del imperialismo inglés, siempre subordinado a las órdenes de St. James, digamos, de la Cancillería británica. Tan es así, ustedes recuerden que el embajador principal y central, Lord Stranford, está residiendo en Brasil, que es el que va a tener comunicaciones con toda la líderes y con todos los procesos revolucionarios que se van dando en Chile, que se van dando en Buenos Aires, en fin. Ese plan de San Martín, que lo ha investigado muy bien el doctor Rodolfo Terráneo, es el plan Maitland. El plan Maitland, que establece el cruce de los Andes, además de esto, pero quiero aclarar que esto no va en desmedro de San Martín en absoluto, y ya lo voy a señalar después, es un plan estratégico global y se llama plan continental, pero en realidad debería llamarse el plan de liberación de puertos, porque la estrategia inglesa es la siguiente. En 1805 se había producido una batalla que se llamó la batalla de Trafalgar, una batalla naval, donde Inglaterra se enfrentó a la flota combinada franco-española. El resultado de esa batalla fue la derrota total de la flota franco-española y la desarticulación de la flota española, con lo que España, a partir de 1806, queda con escasas posibilidades de mantener contacto fluido y con capacidad de volumen y traslado a sus colonias americanas. Concretamente, le desarticulan la comunicación de España. A Napoleón lo logran encerrar en el continente y Napoleón pierde la posibilidad de impactar en el mar. Y ahí se produce una puja sobre las, sobre las colonias. El primero que nos otorga la independencia a los americanos es Napoleón Bonaparte. Como no va a poder controlar, porque ha sido rechazado su hermano José, y las colonias no se van a sumar a España, entonces Bonaparte, en un acto de generosidad, declara la independencia de todas las colonias. Y a su vez, recuerden ustedes que hace un acuerdo con Estados Unidos, con Jefferson, cuando le vende por 15 millones de dólares, por dos monedas prácticamente le regala, todo lo que era la Luisiana, que no es nada más ni nada menos que todo el centro del mapa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenía capacidad de operaciones, pero generando el proceso independentista le complicaba el panorama político a Inglaterra y a España. Debo recordarles también que mientras se está produciendo la guerra con Napoleón, también se va a producir una guerra de Inglaterra contra Estados Unidos, que intenta invadirlo, que es una guerra que se va a desarrollar entre 1812 y 1814. Incluso en esa guerra avanzan muchísimo los británicos, y recuerden ustedes también que toman Washington y le incendian la Casa Blanca a los norteamericanos. Es presidente de Estados Unidos Madison, que tiene que huir de Washington, y las tropas inglesas arrasan, hacen un saqueo total en Washington, y son detenidas en Boston. Y la batalla final en el fuerte McHenry, ahí cerca de Boston, donde finalmente los norteamericanos logran, digamos, controlar de nuevo el territorio y no permitirle a la flota inglesa que desembarque y termine en esta batalla final de derrotar la resistencia norteamericana. Y ahí se consolida realmente la independencia norteamericana, porque desde ese momento ya no puede avanzar nunca más, ni vuelve a avanzar nunca más,
Inglaterra sobre Estados Unidos. Este conflicto, que como ustedes se dan cuenta es un conflicto en el globo, donde están disputándose la superpotencia de este poder, caído Napoleón, queda una sola ganadora de toda esta partida, que es Inglaterra. Y aquí hay un cambio con el plan Maitland de Inglaterra en su estrategia. Si ustedes recuerdan, en 1806, Inglaterra desembarcó en Buenos Aires, bajó con las tropas y pretendió establecer un gobierno en Buenos Aires, Bedford concretamente, y que fue el intento después de Whitelock en la segunda invasión. Y en ambos procesos fracasaron. Y de ahí cambió totalmente la estrategia por este proyecto que había estado en el orden que había estado establecido por el almirantazgo, que era el Plan Maitland. ¿En qué consistía? Consistía en lo siguiente: liberar los puertos centrales de Sudamérica, consolidarlos con fuerzas revolucionarias aliadas a los ingleses, y de esa manera hacer que estos gobiernos decreten el libre comercio, que obviamente, como no había flota francesa ni había flota española, el libre comercio significaba que ellos podían entrar, comerciar y operar tranquilamente. Pero esto a su vez significaba que al controlar los puertos los dejaban sin posibilidad de abastecimiento a los españoles en sus colonias. Y por otra parte, como lo hacían con gobiernos locales, ellos mantenían el statu quo en la relación crítica diplomática con la España restaurada de Fernando VII. Fíjense cómo es el tema. Buenos Aires estaba liberado, había que consolidarlo. Y entonces lo consolidaron además enviando otro irlandés, que fue Brown, para que arme la flota, que fue la que peleó en el Río de la Plata al servicio de los gobiernos de Buenos Aires. Y de esa manera se consolidaban en el puerto de Buenos Aires. Y por otra parte, las fuerzas revolucionarias sitiaban Montevideo y desestabilizaban Montevideo. Los Andes tomaba Valparaíso y Santiago. Y entonces ya le ponían un cerrojo a España en el sur. Y luego, la operación anfibia de Valparaíso a Perú, volvían a tomar el otro puerto peruano y quedaban absolutamente aislados y sin posibilidad de comunicación, lo que eran las fuerzas realistas en la América hispana. También es importante que tengamos en claro que cuando yo digo realistas no estoy diciendo españoles, porque los realistas no eran todos españoles. Los realistas americanos en su mayoría eran americanos, nacidos y criados en América. Vamos a dar un ejemplo. El famoso general Pío Tristán, que fue derrotado en la batalla de Tucumán, no era español. Pío Tristán era peruano, nacido en Arequipa. Pero no solamente él era americano, sino que todo el ejército que peleó en Tucumán era un ejército americano. Porque fíjense cuál es el... Se perdió el audio. Sí, es un problema de la transmisión del doctor Giannicelli. Sean pacientes, creo que se cayó su conexión. Sí. Son circunstancias posibles en esta situación. Esperemos que el doctor se reconecte. El amigo que se puede comunicar con el doctor, dígale que lo esperamos. Ahí está de nuevo. Ahí está. Bueno. Tiene silenciado el micrófono, por eso no lo escuchamos.
Bueno, ahora lo va a conectar. El doctor Giannicelli tiene desconectado Que su vuelva a teléfono. retomar la idea. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿vos lo Ahora podés sí, ahora habilitar sí. desde ahí? Sí, Bien. ahora se escucha perfecto. Bien, estábamos enumerando quiénes eran los americanos que estaban en la revolución. Entonces hemos dicho que el ejército que vino el 24 de septiembre a Tucumán fue un ejército americano, de americanos. Les estaba contando que el Fernando VII era el regimiento de americanos que custodiaba al virrey de Lima. Y por otra parte estaba el Real de Lima, que era el ejército de los aristócratas de Lima, americanos, que se formaban en España, en la Escuela Militar Real de España. Es decir, era un ejército de americanos. Entonces los realistas no eran todos españoles, sino que habían americanos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pareciera que fue una guerra de españoles contra americanos y esto no fue así. Fue de realistas y de revolucionarios independentistas. Y entonces sí, esto mixturado con americanos y españoles en ambos bandos. Y ustedes van a encontrar que muchos oficiales nuestros son españoles y son hombres que nacieron y vivieron en España, pero que se sumaron a la revolución. Bien, volviendo al tema, ¿qué era el objetivo de San Martín, de este plan continental? Esto era San Martín. Belgrano tenía otra teoría. Belgrano estaba convencido que lo que había que hacer era marchar por el norte, por el Alto Perú, con un ejército equipado, bien formado y bien estructurado, y levantar las poblaciones en contra del virrey de Lima para lograr el proceso independentista. Y a medida que se iba marchando, ir consolidando la revolución. Esto había sido lo que era la guerra de Republiqueta, recuerden ustedes, los distintos generales, Fray Ildefonso de la Muñeca, Arenales, en fin, que lucharon al mando de guerrilla en el Frente Alto Peruano. La heroica Juana Zurduy y Padilla, su marido, de lo que fueron aquellos grupos revolucionarios que se movían en el norte. Bueno, aquí hay una discrepancia. Y por otra parte, Belgrano tiene una teoría de el gobierno autónomo, el gobierno independiente, y desde ahí iniciar las negociaciones internacionales. Bueno, la visión del continental no, era una alianza clara con apoyatura inglesa, y de ahí había discrepancias. Ustedes deben recordar que en 1815, cuando Alvear es director y entra en crisis en esa pequeña dictadura que intenta hacer, y cuando está cayendo le manda a Lord Stranford una carta diciendo que por favor venga a Inglaterra porque estas tierras querían ser colonias inglesas. Está la carta, documentado, esto no es... No era esta la posición de San Martín, ya estaba enfrentado San Martín, ya creía en el gobierno autónomo independiente, pero mantienen esta estructura que habían establecido originariamente los lautarinos, que habíamos charlado al principio en este grupo, y acuérdense ustedes quién está liderando Chile, que es otro, que es Bernardo Higgins. Bueno, la charla de Belgrano y San Martín acá es un intercambio de opinión donde termina, por supuesto, saliendo adelante, porque es la que tiene el apoyo general, la de San Martín, que es la estrategia del plan continental. Ni bien se va Belgrano de acá, San Martín pide inmediatamente licencia porque no está bien de salud, pasa a la Ramada, que es un lugar cercano de acá a la ciudad de Tucumán, a recuperarse, y en el mes de julio ya está, ya renunciaba al Ejército del Norte y ha pedido el traslado a Cuyo, que Posadas, quien es director en ese momento, ya asumió el directorio, le hace la designación a San Martín que vaya de gobernador de Cuyo. Y ahí comienza
piensa el arma y el preparado del plan del cruce de los Andes. Ahí ya no se van a volver a ver nunca más San Martín y Belgrano, pero sí van a intercambiar su amistad, va a ser a través de intercambio epistolar y por mensajeros recíprocos que se están enviando, y esto ya va a ser una constante hasta el final, digamos, de Belgrano, que en el año 19, ustedes saben, a fines del 19, va a tener que dejar el mando del Ejército del Norte por razones de salud, que ya es su última enfermedad, la que lo invalida, lo tiene imposibilitado de que continúe en el mando del ejército. No obstante, estos siguen intercambiando cartas hasta el final, de acuerdo a lo que se conoce, y por las cartas que están rescatadas de Belgrano. Hay muchas que se han perdido, sobre todo las de San Martín, que le envía a Belgrano. No obstante eso, hasta el final, digamos, mantuvieron esta relación, inclusive estando San Martín en Chile y estando en Mendoza, entre los intercambios de cartas, Belgrano le solicitaba asesoramiento sobre cuestiones militares, y San Martín incluso le enviaba de regalo libros sobre estrategias y tácticas militares a Belgrano. Y Belgrano, después que leía los libros, le hacía comentarios a San Martín de esta cuestión. Por eso ustedes se deben acordar también, en 1816, ustedes se acuerdan que después que se va a Belgrano deja en manos de San Martín en 1814 el Ejército del Norte, Belgrano vuelve a Buenos Aires y a fin de año se embarca para iniciar una misión diplomática en Europa, que va a llevarle todo el año 1815. Después vuelve a Tucumán y viene a informarle al Congreso, que ya está reunido acá en Tucumán, llega en julio, de cómo estaba la situación política en Europa. Ahí en Europa, después de las gestiones que hace Belgrano, ahí concluye Belgrano que era imposible seguir tratando con los Borbones, que no iba a haber ninguna chance, y entonces viene con otra idea, que es la famosa idea de la monarquía parlamentaria temperada, como le decían, encabezada por un representante de la Casa de los Incas, que lo expone como proyecto en el Congreso de Tucumán, cuando hace el informe de lo que sucedía en España. La teoría de Belgrano era la siguiente, que convenía un gobierno constitucional porque en España, que en Europa todos los gobiernos eran constitucionales y estaban girando hacia el parlamentarismo. Entonces que era posible que de corona a corona o de monarquía a monarquía sea posible hacer negociaciones para lograr tratados de paz y no agresión a estas colonias y el reconocimiento, por otra parte, de la independencia de estas colonias. Y por otra parte, se lograba que los pueblos naturales se identifiquen ya con el gobierno revolucionario en forma definitiva y en total. ¿Por qué? Porque no todos los pueblos originarios estaban a favor de la revolución. Muchos caciques, muchos pueblos estuvieron a favor de los realistas. Y esto vuelvo a señalar, digamos, las diferencias estas que se han hecho, por ahí se simplifican, y esto no fue así. Entonces, el proyecto al concertar una representación inca como monarca en un sistema parlamentario de gobierno, significaba la unificación de lo que sí tenía Belgrano como proyecto original, que era la América mestiza. Tema que siempre está presente cuando está hablando de la unificación de los pueblos, de la sociedad, y recuerden ustedes aquel reglamento de los naturales en donde lo había declarado a los indios en igualdad de derechos que los españoles americanos y que los españoles
nacido en el continente, en Europa. San Martín comparte el proyecto, este modelo monárquico, con el parlamentario temperado que tenía Belgrano. Contrariamente a lo que dice Mitre. Ustedes van a observar en el tratamiento que da Mitre, en una página creativa literaria de Mitre, porque esto no es historia, sino que es el acomodamiento de fichas que ha hecho Mitre, dice que San Martín era republicano. Y después la concluyen mejorando que Belgrano también era republicano. Bueno, si tenían el proyecto monárquico, lo habían presentado, lo presentó en el Congreso formalmente, además lo expresa en carta, y frente a lo que se le oponían, él sostenía y refutaba la necesidad de este modelo, de dónde vienen que eran republicanos. Y San Martín no solamente apoyó el modelo monárquico que presentaba Belgrano de la monarquía incaica, sino que cuando cae esa posibilidad, sigue estando en Lima, buscando un monarca y un rey para establecer otra monarquía constitucional en Lima. Y esto lo manda Álvarez Condarco, y se conoce toda esa misión diplomática que manda desde Lima a Europa, que no prospera, pero sostuvieron ese modelo. ¿Esto va en desmedro? No, no va en desmedro. Era una fórmula política que estaban buscando para detener una guerra, pero algo más. También veían la fragmentación y peligrosa fragmentación que se estaba produciendo en estos pueblos, porque esto también hay que decirlo, la puja entre los pueblos, no entre los pueblos, entre las élites porteñas y del interior, ya habían comenzado a generar los choques entre las autonomías que reclamaban la provincia frente a los gobiernos de estos revolucionarios que se habían establecido en las capitales de los otrora virreinatos. Y esto ha sido simultáneo al proceso y a la guerra de la independencia. Vean, los levantamientos de Santa Fe es cuando San Martín está preparando el cruce de los Andes. Y hay un momento dado, cuando se levantan en Córdoba, porque ustedes recuerden, ahí hay un proceso en Córdoba que primero va a estar con Artigas y después va a venir al Congreso de Tucumán, Córdoba, en una crisis política de estos levantamientos y de esta falta de coherencia, o de acuerdo, digamos, entre las élites de las distintas regiones y de los pueblos, y están en ese tránsito y en esa circunstancia preparando este proceso independentista y esta guerra. Es un escenario muy complejo, no es simplista, no es que, como se simplificó en la historia, que esta independencia se ha hecho porque el señor General Belgrano y General San Martín eran dos personas muy buenas, muy decentes, muy íntegros, un militar intachable y el otro un intelectual, un creador de la bandera. No, no. Una puja política con un frente externo y un frente interno. Y con matices y con distintas alternativas. De modo que en esa complejidad de situación es la que se va desplegando este proceso. Y esta amistad de San Martín y Belgrano es un reconocimiento recíproco que se hacen de lealtad y de unión, de acción en pos de la consolidación y obtención definitiva de la independencia de los pueblos. Este modelo constitucional incaico, que no era solamente eso, no buscar un inca y poner, no, sino que era un modelo interesante de respeto de las autonomías de estos pueblos sudamericanos, otrora parte del Imperio Español. Tan es así que fíjense que proponían que la capital de esa monarquía, de ese reino,
fuese el Cusco, reivindicando la ciudad incaica, ¿verdad? Y cada región iba a tener su propio parlamento y de vuelta iban a tener un partido. Es una federación dentro de ese esquema de la monarquía parlamentaria continental que estaban proponiendo. Ese fue el modelo, ese fue el objetivo. Ustedes saben que en política, y sobre todo en este proceso independentista, yo siempre les digo en las charlas, vean, San Martín y Belgrano fueron dos personas, él y toda una generación, no fueron los dos que hicieron la revolución, pero el proceso independentista, pero fueron dos personas que se hicieron cargo del desafío que les imponía la realidad de su tiempo. Que teniendo ideas y convicciones, echaron la suerte de su vida en un proyecto político, que más de una vez pudo haber fracasado y con las peores consecuencias para cada uno, porque fueron auténticos revolucionarios. Realmente tenían la clara convicción de transformar la realidad, de cortar los antecedentes políticos de 300 años de dominio y la creación definitiva de pueblos independientes. Fíjense ustedes que son hombres que van creando sobre la marcha, porque van madurando ellos mismos, van aprendiendo ellos mismos y van sacando conclusiones ellos mismos. ¿Cómo son todos estos procesos políticos? Con incertidumbre, con un gran margen de riesgo, pero los líderes son los que tienen la idea clara de la brújula del norte hacia dónde tienen que marchar el proceso. Y estos fueron San Martín y Belgrano. Esta es la importancia. Y en ese sentido, teniendo estrategias distintas, incluso luego en lo que podría haber sido una política exterior también, no obstante eso tienen claro el denominador común de hacer nacer estados independientes. Primero aspiran a que sea un gran estado. Ese y no otro es el objetivo de la charla de San Martín con Bolívar. Con todas las discrepancias, con todas las diferencias, con todas también las cuestiones personales, porque no hay ningún líder político que no tenga el componente de su autoestima y de su centralidad en esto. Esto no es pecado, esto es un infantilismo pensar que esta gente era de bronce, aséptica y sin ningún tipo de aspiración personal. No eran ambiciosos de bagatela, pero sí eran personajes dispuestos a hacerse cargo, a liderar y a no ceder a nadie el protagonismo que tenían cuando tenían que definir las situaciones que ellos consideraban centrales dentro de ese proceso. Esa es la abnegación de Belgrano, de quedarse al frente aunque tenía que soportar situaciones tremendas e incluso sufrir la impotencia de no tener medios, de no tener recursos, pero no obstante eso, a quedarse y apostar y hasta el final, digamos, liderar la situación. Y es lo mismo que San Martín. Entonces, en ese común denominador que se plasma en los intercambios de las cartas, incluso cuando se hacen recomendaciones como esta, por ejemplo, tampoco digo nada nuevo, cuando digo que San Martín era masón. Yo no tengo ningún prejuicio de esto, quiero explicarle y quiero aclararlo. Y era un hombre que no era muy afecto ni acercado, digamos, a la cuestión del rito. Y obviamente, como se había ido de acá a los 4 años, 5 años, su vuelta acá, y fíjense la perspicacia del político también, es un sujeto que va tanteando, porque está conociendo
la realidad social de donde él está protagonizando esa revolución. Es muy interesante eso, San Martín. En las charlas que han tenido en Tucumán, que ellos mismos, inclusive en los intercambios epistolares, hacen referencia a cosas que han charlado acá en Tucumán, como por ejemplo, cuando San Martín está en Cuyo y diseña la bandera del Ejército de los Andes, le dicen, oiga, San Martín, ¿qué? ¿Y de dónde sacó usted el diseño ese de bandera que tiene? ¿Quién le ha dado? ¿De dónde? San Martín escribe, dice, no, esperen, yo no creo nada. Yo he hecho la bandera como me ha mostrado Belgrano en Tucumán que era, y yo he hecho eso. O después, por ejemplo, San Martín ya está en Cuyo y Belgrano está enterado de que ya se ha hecho cargo, etcétera, con la gobernación de Cuyo, que empieza a programar, le dice, vaya a San Martín, mire San Martín, ahí en Cuyo, no se olvide que es gente muy tradicionalista. Acá son todos católicos, apostólicos y romanos. Practican mucho la religión y tienen una gran importancia en la vida de esta gente, de estas sociedades. Ahí, en el Cuyo, la Virgen es la Virgen del Carmen. Haga usted como he hecho yo acá en el norte. La gente se identificaba fuertemente con la Virgen de la Merced y yo he puesto mis tropas bajo la protección de la Virgen de la Merced. Y eso ha hecho que la gente le identifique a las tropas, ¿verdad? Bueno, usted ponga, dice, las tropas, haga lo propio con la Virgen del Carmen. Y además, no se olvide que nosotros siempre somos generales católicos, apostólicos y romanos. ¿Pero qué estaba haciendo acá? ¿Saben por qué venía esto? Porque los realistas habían obtenido en un golpe y en un juego hábil la consigna de que todos los revolucionarios eran satánicos. Lo había hecho Goyeneche, donde dice que el ejército que venía de Buenos Aires era, el ejército porteño era propiamente el ejército de Satanás. Lo habían hecho lo mismo que ha hecho Osorio, lo habían hecho en los distintos lugares. Los ejércitos revolucionarios eran satánicos. Inclusive logran, en la presión que hace después de restaurado Fernando VII, que el Papa mande una carta a los principales obispos diciendo que debían condenarla por satánica, por demoníaca, a los procesos estos insurgentes contra nuestro bien amado Fernando VII. Fue una apretada que le dieron las coronas europeas al Papa, que en ese momento no solamente es el titular de la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino que también es parte de un Estado que está en Europa, que son los Estados pontificios. Por tanto, es un rey terrenal también, un gobierno territorial, que eran los Estados pontificios, no existe Italia. Eran... Bueno. Esto, en aquel tiempo, había generado toda una sospecha, una desconfianza de parte de la gente frente a la revolución. Digamos, no existían los medios hegemónicos, pero sí tenían la posibilidad de traducir un discurso hegemónico, porque los revolucionarios y los realistas se disputaban el púlpito. Ninguno de los dos era santo. Lo que pasa es que después de terminada la misa que se daba en latín, el cura subía al púlpito y desde ahí hacía un sermón alegórico a lo que había sido la celebración. Y desde ahí también pasaban mensajes, los realistas a favor de los realistas y los revolucionarios a favor de la revolución. Esa fue ahí tengo un trabajo que se llama La pelea por el púlpito. Entonces, estas cosas, por ejemplo, intercambiaban de todo lo que era
la presencia, el liderazgo y de cómo comunicarse con el pueblo. Todo eso lo vamos a encontrar en cartas que se han intercambiado entre San Martín y Belgrano. Les recomiendo mucho el epistolario belgraniano que ha sido publicado por la Academia Nacional de Historia. Son casi 300 y pico de cartas de Manuel Belgrano a distintos personajes, en distintas épocas, inclusive desde su estadía en España hasta sus últimos escritos, sus últimas cartas, que son inclusive de tipo ya particular, porque ya no está escribiendo sobre política, está preocupado por su familia, su hija que está en Tucumán. Y uno ahí, de paso, lo va viendo evolucionar a este personaje en la historia, mientras van sucediendo los acontecimientos, y de cómo él va capitalizando las experiencias que va teniendo. Les había dicho yo que después de Tucumán no se volvieron a ver, y que la amistad esta se mantuvo por intermedio de cartas y por intermedio de mensajeros recíprocos. Ustedes saben que el cruce de los Andes es una de las, yo creo que es una pieza maestra de San Martín, elogiada mundialmente, inclusive estudiada la organización y la logística de esa campaña, en las principales academias militares del mundo, en Sargent, en West Point, por la forma en que se organizó, por la forma en que se dispuso, por las dificultades, por todo lo que hace a la técnica operativa militar, es realmente una pieza de relojería. Pero lo más importante es la sincronización, que esto es lo que evidencia, digamos, la calidad de ese trabajo, en la salida del cruce, cuando tienen que entrar a la cuesta de Chacabuco, que es donde lo están esperando los realistas, el ejército revolucionario. Bueno, en aquel entonces tenía mucha importancia el estado físico del soldado, porque era batalla cuerpo a cuerpo. Entonces el desafío de San Martín era que él iba con una tropa que pasaba 20 y pico de días en una marcha forzada, en un territorio tremendo. Obviamente el agotamiento físico de esa tropa implicaba que necesitaba tiempo de recuperación antes de poder dar la batalla. Porque imagínense que ustedes, si salían del cruce con una tropa agotada, de todo el desgaste que esto significaba, y del otro lado estaba el ejército realista que estaba esperando que salgan, descansados, bien comidos, obviamente era enorme la desventaja que tenían las fuerzas revolucionarias. Bueno, el triunfo de Chacabuco fue realmente, y sin lugar a dudas, la mayor obra o gloria militar de todo el proceso independentista americano. Porque se logró lo increíble. Además estaba echada la suerte, porque si eso fracasaba la Fuerza Armada a la que le habían puesto todo lo que tenían y lo que no tenían. Y después eso no había más. Habría quedado solo Bolívar. Habría quedado absolutamente desmantelado toda la fuerza en Chile y obviamente totalmente desguarnecido el territorio de Río de la Plata. Bueno, ese triunfo fue algo central. Y entonces aquí viene el testimonio de la amistad. Bueno, Belgrano, más allá de las cartas de felicitación a San Martín y lo demás, motorizó este hecho y lo difundió para motivar a la gente y explicando el valor de la trascendencia que esto tenía. Y usted sabe que los tucumanos tenemos un privilegio. Tenemos la única obra testimonial de la amistad de los dos próceres, que es una pirámide que manda a construir Belgrano cuando le llega la noticia del triunfo de Chacabuco,
que la construye y está la pirámide original en la actual Plaza Belgrano, que es construida en 1817 cuando les llega la noticia de Chacabuco, y en homenaje a ese triunfo, en un gran acto, grandes festejos, de convocatoria de tropa, pueblo, todo, se inaugura la pirámide de homenaje, que es la pirámide de Chacabuco. Gracias a Dios, se conserva y está ahí en la plaza como central. Y lamentablemente muy pocos saben que esa es la pirámide que mandó a construir Belgrano a su amigo San Martín en el triunfo de la batalla de Chacabuco. Y es un testimonio claro de la amistad y de la relación franca y de la coincidencia y de la alianza y de ambos personajes en esta empresa de vida que donde echaban, digamos, toda su suerte, que fue el proyecto independentista. Y después hay otra parte que también es conmovedora, cuando Belgrano muere en junio de 1820, San Martín para ese entonces ya está lanzado en el proyecto de Valparaíso en 1820, sale de Valparaíso rumbo a Perú, y previo a eso, previo al desembarco de Perú, la flota patriota captura 3 barcos españoles. Un bergantín, el bergantín Guerrero, de los españoles, que es el que primero llega al puerto, y San Martín en muy poco tiempo le llegó la noticia de que ha muerto Belgrano el 20 de junio. Entonces, en homenaje a Belgrano, lo designa al bergantín como Bergantín Manuel Belgrano, General Belgrano. Y casi como un mensaje de la historia, como un aviso para el futuro, ese bergantín lo va a acompañar, uno de los barcos que lo acompaña a San Martín cuando va a Guayaquil, a la entrevista con Bolívar. No es en el que viaja a San Martín, pero es uno de los barcos que va. Y luego ese barco va a ser hundido en una batalla naval. Es el primer barco Belgrano de la Armada Argentina, y el otro Belgrano heredero de ese es el que fue hundido en Malvinas. Así que el linaje de los barcos Belgrano para la Armada Argentina fue un proyecto de José de San Martín en homenaje a su amigo Manuel Belgrano. Y esto es muy conmovedor porque es una página interesante de estos dos grandes, vuelvo a repetirle, son revolucionarios con visión, con convicción y con una lucidez fantástica. Y si tienen algo que yo lo pondría como una originalidad frente a todos los demás, es la honestidad intelectual de vivir ambos tal cual pensaban. Tienen un rigor entre lo que viven y lo que han hecho y cómo actúan. Belgrano, obviamente, en la entrega esta que ha tenido, fantástica, conmovedora, y San Martín también. Recuerden ustedes el testimonio que va dejando en la historia cuando distingue perfectamente lo que ha sido el guerrero exitoso de la independencia de lo que debe ser el conductor político del país en paz. Le ofrecen, le dicen, venga San Martín, hágase cargo del gobierno. Dicen, no es bueno que un militar exitoso se haga cargo o pretenda gobernar un pueblo. Él era para otra cosa, él había estado en la construcción de la independencia. Y después era un tema de los pueblos. Yo creo que eso es muy interesante. Por otra parte, después la deformación que se ha hecho de San Martín pobrecito, aislado y arrojado de Europa, no es así. San Martín en Europa no murió pobre ni miserable, ni mucho menos. No tenía por qué haberlo sido. Era un hombre que
Si ustedes van y ven lo que es Grandbourg, o en Boulogne-sur-Mer, impropio de pensar que estábamos hablando de un hombre que era sin escasos y de pobres recursos. Mucho menos iba a tener pocos recursos cuando era un asesor y consultor en toda Europa acerca de las situaciones y de las realidades que se vivían en Hispanoamérica. Y muchos otros recursos, e incluso, si él no hubiese tenido dinero, si él no hubiese tenido recursos, su hija Mercedes, lo que heredó de los Escalada, le sobraba para que viva bien ella y que viva bien su papá también. Así que, digamos, esta cosa que ha hecho Mitre, yo eso sí, vean, nadie puede hablar de historia argentina si no lo lea Mitre, porque es importante leerlo. Pero también tiene que tener un enorme beneficio de inventario de las cosas y de la maquillaje o cuestiones que se le ocurrió crear a Mitre. Que después en otro caso, y para otra charla, analizaremos la versión histórica de Mitre. Pero de todas maneras, quiero decirle que San Martín, que no era un hombre de bronce, sino un hombre de carne y hueso, era amigo de un Belgrano que no era un pobre abnegado en la desgracia de un proceso histórico. Todos los políticos y todos los líderes pagan precios por el liderazgo y por ser consecuentes con lo que piensan, con lo que creen y con la misión que tienen. Esos son los grandes líderes. Y por eso estos son grandes líderes, por estos son personajes fundacionales de la nacionalidad. Por eso se levantan y marcan diferencia frente a los demás por la calidad humana, por la calidad del liderazgo, por su conducta y por la obra que han hecho. No son semidioses, son hombres de carne y hueso, hombres que han sufrido. Basta con que veamos el final de Belgrano sufriendo, no por la patria, porque sabía perfectamente que había triunfado el proyecto independentista, sino por su drama particular de no poder tener a su hija en sus brazos. No es un prócer de avenida, sino que es un papá que está sufriendo la falta de su hija. Y esto es lo humano, es lo que hay que comprender para revalorizarlo y para ponerlo en el marco que corresponde cuando uno los analice. Y la amistad de ellos no es la amistad de amigos de café y de noche, sino que es la amistad de dos hombres que se encuentran en la vida compartiendo ideales, compartiendo banderas, compartiendo convicciones y dispuestos a hacer todos los esfuerzos que han sido necesarios y que se han prodigado a lo largo de toda la obra que ellos han tenido. Es decir, estimados amigos, yo creo que esta mitad incluso da para muchas más reflexiones. Son muy simpáticas las cartas que se intercambian cuando están hablando de táctica de guerra, del Belgrano indicándole la naturaleza y las características de los pueblos. Parecen temas por ahí menores, pero no son menores, porque son las charlas de quienes estaban compartiendo un proceso de una revolución que tenía que triunfar y que tenía que consagrarse, como ha sido la posibilidad de que hoy día seamos países independientes y libres. Así que bien merecido tienen el título de padre de la patria y podríamos decir que la pirámide de Chacabuco, último y único testimonio que nos queda material de la expresión de la amistad de estos dos grandes, podría ser no solo la pirámide de Chacabuco, sino que podría ser el monumento al amigo, al argentino naciente y a la unión de los argentinos inspirada en el sueño más noble, que es la grandeza de la patria y de la sociedad. Así que muchas gracias y por la paciencia que han tenido y espero que les haya acercado esta relación de San Martín y Belgrano
y que hayamos podido compartir estos sentimientos de grandes empresas, de dos hombres grandes que nos han dejado una seña, una orientación, y siempre, ideas para la reflexión, para el análisis y para que pensemos. Sobre todo en estos tiempos donde pareciera que no hay paradigma y no hay ejemplo, bueno, aquí tenemos lo que significa la fuerza, la potencia que generaron dos hombres claros, con convicciones y con vocación de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Giannicelli. Una hermosa conferencia. Gracias a usted. Y le tomo la palabra para ver esta otra conferencia sobre la versión de Mitre y San Martín. Será muy interesante también conocer su visión sobre esto. Le agradezco nuevamente. Yo voy a terminar la grabación aquí y los que quieran conversar con usted pueden hacerlo en orden, tranquilos. Nuevamente muchas gracias. Hermosísima conferencia.